Buenas tardes, gracias a todas las personas que se conectan con nosotros en la tarde de hoy. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda charla de este ciclo de conversaciones que vamos a tener durante todo el mes de septiembre. Esta es una invitación de la Promotora Cultural, un proyecto de ProAntioquia. ProAntioquia es una fundación que ha puesto la cultura como elemento para la construcción de una sociedad crítica y participativa. Entre algunos de los proyectos que han nacido gracias al trabajo articulador de ProAntioquia, podemos mencionar algunos como Parque Explora, Ruta N, Medellín Solidaria, el programa de Buen Comienzo e inclusive el Centro de Desarrollo Cultural de Moravia. Y es justo esa capacidad de unirnos para construir que da origen a esto que hoy conocemos como Promotora Cultural. La Promotora Cultural es una iniciativa que nace para trabajar por el desarrollo del sector cultural a través del fortalecimiento financiero e institucional de las organizaciones y con el potencial de generar impactos verdaderos en una visión sostenible de región, con miras a promover una sociedad más sensible, abierta e incluyente. Ahora sí, yo quiero darle la bienvenida y presentarles a nuestras invitadas de hoy. Es un grupo de mujeres maravillosas que lideran 4 de las que podríamos decir son las organizaciones culturales quizá más representativas de la ciudad o quizá las más conocidas y visibles que tiene Medellín. Y ellas son María del Rosario Escobar, ella es la directora del Museo de Antioquia, María Mercedes González, directora del Museo de Arte Moderno, María Patricia Marín, directora del Teatro Metropolitano, y Ana Cristina Abad, directora de la Orquesta Filarmónica de Medellín. Señoras directoras, ¿cómo están? Gracias por aceptar esta invitación, gracias por sacar un tiempo para hablar sobre cultura, más aún en este momento que iniciamos, digamos, una nueva etapa en esta pospandemia, si lo podemos llamar así. Entonces, bueno, muchísimas gracias, ¿cómo están? Bien, hola, muy bien, buenas tardes. Bueno, miren, yo quería empezar hoy, pues porque a mí me gusta mucho que esta sea una conversación entre mujeres del mundo cultural. Y curiosamente, hoy el periódico Portafolio publicó un artículo que inclusive menciona a María Mercedes sobre las mujeres en la cultura. Yo les quería leer un pequeño fragmento porque me parece muy bonito y relevante y aportante para esta conversación. Dice así: el sector de la cultura de por sí, abierto, amplio y libre, fue territorio apropiado para que las mujeres lo colonizaran por medio de su sentir y su mirada sobre el mundo y la vida, y para que lo desarrollaran y se desarrollaran a través de él. Es decir, las mujeres para la cultura son las albaceas de saberes, depositarias de tradiciones, de ese espíritu femenino que acoge y protege. Esto se los quería leer porque me parece muy bonito y compartirlo con ustedes, mujeres que lideran importantes proyectos culturales de la ciudad. Y para que empecemos, ya para no alargar más esta introducción, para mí el tema de la historia es muy importante. Yo creo que uno tiene que revisar la historia para comprender el presente y para poder construir el futuro. Yo quisiera iniciar preguntándoles a ustedes 4, y con María del Rosario, porque digamos que lidera una de las organizaciones con más trayectoria, que nos cuentes, María, y esta pregunta va para las 4, ¿cómo ha sido la historia del Museo de Antioquia? ¿Cómo se construyó? ¿Cómo nació? ¿Y cómo ha sido ese trasegar en esos casi 140 años desde que se empezó a hablar de un museo y biblioteca de SEA? María, cuéntanos esa historia, por favor. Hola, muy buenas tardes a ustedes, a los que nos están viendo desde sus pantallas y a cada una de mis colegas y amigas. De verdad, un saludo pues muy especial. Es rico siempre encontrarnos. Bueno, la historia del museo es maravillosa porque es también la historia de Medellín. El Museo de SEA se fundó en 1881 por voluntad de el médico, científico, geógrafo, investigador Manuel Uribe Ángel, y se fundó con la motivación de ser una biblioteca, también un museo de ciencia y un museo de arte. Eso hacía parte del ideal de finales del siglo XIX, de un principio pues de vinculación
de una identidad regional un poco después de los procesos de independencia. Entonces, por eso, pues el museo puede contar con una colección fundacional muy antigua. En los años 20, pues en las primeras décadas del siglo XX, el museo se cierra, se guarda en cajas en algunas bodegas de importantes instituciones de la ciudad, entre ellas la Academia Antioqueña de Historia, y en los años 40, por iniciativa de la Sociedad de Mejoras Públicas, vuelve y se abre hasta hoy. Pero el museo ha pasado por muchos procesos, casi todos momentos difíciles y de crisis. Ustedes saben muy bien, los años 90 fueron completamente duros, y hace 20 años pues el museo pudo renovarse y empezar una nueva etapa, que es la que estamos viviendo, con el paso de la antigua sede del museo al actual Palacio Municipal, y el crecimiento tan grande como institución y como colección hemos tenido. Entonces somos una institución antigua en las crisis, pero joven en el sentido pues de este nuevo aire y de esta renovación que hemos experimentado en los últimos 20 años. Así es, María, muchísimas gracias. A mí, por ejemplo, me ha encantado estudiar esa historia, María, del Museo de Antioquia, y todas las personas que tuvieron que ver durante tantos años y tantas veces que cerró, luego cambió de sede un montón de veces también, también una cantidad de directoras, en su mayoría mujeres. Sí. Y el Museo, María, se pasa ya a la sede que hoy ocupa en el antiguo Palacio Municipal. ¿A partir de qué año, María? En el año 2000. Estamos cumpliendo 20 años de ese traslado tan fundamental. Y en ese mismo año, o en el 2001, es que llegan las 23 esculturas. Exactamente. Así es. Exactamente. María, muchas gracias. Sigamos en orden de antigüedad con el Museo de Arte Moderno. María, ¿cómo es la historia del Museo de Arte Moderno? Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias primero a ProAntioquia por propiciar este espacio. Gracias a ti, Lina, a las amigas y colegas y a todas las personas que están conectadas en este momento. La historia del MAM es una historia fascinante y es una historia que siempre ha estado presente en la vida del museo. Fuimos fundados en 1978 por un grupo de artistas que vio la necesidad a finales de esa década tan efervescente, los años 70, una década muy efervescente en términos artísticos. Habían tenido lugar algunas de las bienales de arte de Coltejer. Había un ambiente muy propicio para pensar en la necesidad de una institución que pudiera acoger las prácticas artísticas de ese momento, las prácticas artísticas más de vanguardia. Entonces, alrededor de la figura de Alberto Sierra, quien fuera curador y galerista, de hecho el primer curador que tuvo el MAM, alrededor de su figura y del espacio de la galería La Oficina, un grupo de artistas y también de otros ciudadanos decide fundar el museo. 2 años después, en 1980, el MAM llega a ocupar la que sería su primera sede física, memorable, inolvidable, en el corazón de Carlos R. Restrepo. Ahí estuvimos durante casi 30 años, tuvieron lugar eventos y momentos emblemáticos para la historia del museo, como la donación que hizo en vida la maestra Débora Arango en los años 80. También, al igual que, como me comentaba María del Rosario, hubo una década de los 90 muy, muy difícil, también en consonancia con los años difíciles de la ciudad, y ya entrada la década del año 2000, se empieza a pensar en la posibilidad de trasladarse a una nueva sede. Esto ocurre, la decisión ocurre durante la administración de Sergio Fajardo, cuando se empieza a consolidar el plan parcial que hoy es Ciudad del Río. Y finalmente, después de una serie de trámites, de adecuaciones, adecuar Talleres Robledo fue un trabajo arduo, un trabajo que llevó a cabo con mucho éxito, creo yo, el grupo Utopía. Pasaron varios años y en noviembre del 2009 nos mudamos a Ciudad del Río. Llegamos a ese barrio nuevo donde tan solo había algunos edificios, estaba Clofán, el centro médico, y llegamos a ocupar y a darle vida a un barrio nuevo. Muy rápidamente
casi que al mismo tiempo de haber llegado a ocupar Talleres Robledo, que es un edificio de los años 30, que fue la sede de Simesa, una de las siderúrgicas más importantes del país en ese tiempo. Desde ese mismo momento empezamos a pensar en la posibilidad de expandirnos, porque había un lote disponible, estaban dadas casi todas las condiciones. Entonces desde esa misma llegada a Talleres Robledo empezamos a pensar en la posibilidad de expandirnos. Ese proceso de expansión, pues cuando uno mira hacia atrás con un poco más de distancia, fue un proceso relativamente muy rápido. Cuando uno ve además la historia de procesos de expansión de otros museos, duran mucho más tiempo. Este toma 6 años y se inaugura en septiembre del 2015. De verdad que más que un espacio físico o más metros cuadrados, que por supuesto se añadieron al edificio de Talleres Robledo, fue una gran oportunidad para ampliar y renovar el proyecto artístico y cultural del museo en su conjunto, para ampliar los programas. Yo diría que ha sido pues un camino de 10 años exitoso en la medida en que la gente lo ha recibido muy bien, que hay una apropiación nueva de ese espacio y que hoy el museo en Ciudad del Río también ha fomentado una manera de vivir el espacio público de otra manera. Al igual que muchos museos de arte, tenemos una colección de más de 2.000 piezas, que es una colección pues emblemática del arte moderno colombiano, particularmente el arte del siglo XX, y una programación de exposiciones temporales y unos programas para públicos, digamos que están organizados y que tienen unos objetivos muy, muy puntuales. Hasta antes de la pandemia, nos visitaban más o menos, nos visitaban o participaban de la vida del museo más de 130.000 personas en los programas de visitas, en el cine, en los programas de música, en los programas discursivos, cursos, talleres y demás. Esa, digamos que a grandes rasgos, rápido. Resumida del MAM. María del Rosario, María, tú eras secretaria de Cultura en ese 2015. ¿De qué te acuerdas de ese momento? Cuéntanos como de ese momento de entrega de ese museo, porque además, de nuevo, como en la mayoría de los casos de las personas que estamos en esta charla, eso se logra gracias a una unión y un compromiso muy claro de la administración municipal y de un grupo de empresarios que aportaron también unos recursos muy importantes para poder construir ese museo. María, ¿qué te acuerdas de ese momento? Pues la inauguración fue muy bonita, fue una fiesta maravillosa. Hubo un momento que no fue público, que fue muy, muy valioso y fue pues la reunión de la Junta del MAM con la Alcaldía de Medellín o con el alcalde de Medellín en su momento, Aníbal Gaviria, y parte de su equipo de gobierno presentando el proyecto e inscribiéndolo en el plan de desarrollo que se estaba planteando para ese cuatrenio. Esa fue una decisión muy bonita, son de esos momentos en los que se cambian la historia de las ciudades y de las instituciones y que sucede en una mesa de trabajo pues muy, muy, muy estimulante. O sea, eso fue inolvidable para mí. Tuve el privilegio de estar en medio de esa conversación y del justo punto en el que se toma esa decisión y de ahí lo único que siguió fue celebración. Yo creo que sucede como suceden las cosas que vienen bien, que vienen pues como bien aspectadas, como dirían los que usan esa palabra para hablar de lo que es espiritual, ¿cierto? Porque se dio muy, muy maravillosamente. Eso fue una decisión que se tomó muy al principio del gobierno y se logró, pues gracias a ese esfuerzo público-privado, terminar en el término o abrir en el término del gobierno. Eso es muy único, pues que una obra pública se realice en 3 años y medio más o menos, o tal vez un poquito más, pero no más, y generar un edificio de ese tipo, de ese impacto en tan poco tiempo, habla de esa sumatoria de voluntades tan enorme. Entonces lo único que sucedió en ese momento inaugural fue una fiesta, o sea, sí, una fiesta.
Que sigue siendo hasta hoy, no, porque el que va al MAM todavía hoy, yo también siento que eso sí. Está de fiesta. Sí, porque efectivamente, María Mercedes, como tú lo decías, con la llegada de estos espacios a los diferentes lugares de la ciudad, esto cambia absolutamente todo lo que hay alrededor. Entonces, bueno, muchas gracias por compartir eso. Seguimos entonces con la Orquesta Filarmónica. Ana, yo leyendo e investigando sobre la orquesta, en alguna parte decía que el maestro Alberto Correa, su fundador, ya tú nos contarás, inició con la orquesta en su garaje. ¿Esto es cierto? Así es, en 1983. Además, imagínense en los años 80, lo que estaba pasando en esta ciudad, un amante de la música, un médico, un amateur, un gran conocedor de la música, sobre todo del repertorio barroco y clásico, un verdadero Quijote, diría yo, en nuestras épocas en Medellín, esas personas que dicen tengo un sueño y lo voy a lograr. Y así nace la Orquesta Filarmónica de Medellín, nace en un garaje, él simplemente pone incluso su patrimonio personal al servicio de este proyecto y de este sueño quijotesco. Y se une con otros filántropos, por eso nace la Orquesta Filarmónica de Medellín. En ese momento existía aún la Sinfónica de Antioquia, que es la gran orquesta que tuvimos en esta ciudad, que es una lástima que se haya terminado. La gran orquesta profesional que tocó en el Teatro Junín, que realmente tuvo grandes solistas y directores en una época muy gloriosa que tuvo aquí la música sinfónica en nuestra ciudad. Y esta orquesta fue creciendo y fue creciendo. En el 94 se termina la orquesta sinfónica que realmente pertenecía o estaba adscrita a la alcaldía de Medellín, es decir, vivía con recursos públicos, y esta orquesta empieza a crecer. Hoy es una orquesta que tiene 37 años de vida. Realmente en principio nació como una orquesta amateur, es decir, una orquesta de apasionados y de amantes de la música, que lo que hizo finalmente fue un nido donde acogió muchísimos de los músicos que se quedaron sin trabajo una vez se cerró la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Hoy es una orquesta con alrededor de 80 músicos, muchísimos de ellos que son origen de estas dos grandes orquestas de la ciudad, con 4 líneas estratégicas muy interesantes: circulación, mover los conciertos de la ciudad en todo el territorio antioqueño; apropiación, cómo realmente volvemos el género sinfónico un tema de conversación en nuestros ciudadanos; formación, nos interesa muchísimo el tema de cómo lograr efectivamente llegar desde temprana edad a formar una conciencia de la importancia de este patrimonio universal que es la música sinfónica; y un tema que hemos explorado hace muy poco tiempo y es el ejercicio del emprendimiento de estos músicos. La orquesta en términos como de referenciación es una orquesta profesional hace muy poco tiempo, realmente los últimos 17 años diría yo que es una orquesta que podríamos decir que cumple con los requisitos y con los parámetros que tiene una orquesta profesional en el mundo. Importante además decir que en el país solo existen 7 orquestas profesionales y 2 de ellas están en Medellín, que es la Sinfónica de AFIT, que ustedes saben que está adscrita a la universidad, y la Filarmónica de Medellín. Y la verdad sería bien interesante que hubiesen más orquestas en el país, porque hay 47 pregrados de música, salen estos egresados y finalmente cuando aspiran a ser un músico de orquesta, pues no tienen una plaza profesional. Son músicos además que se mantienen por mucho tiempo, es decir, entran a la orquesta, se ganan una audición y se quedan en su plaza por mucho tiempo. Entonces el ejercicio de ser músico de una orquesta en el país no es tan fácil. Así que ha sido una labor quijotesca, diría yo en principio. El maestro Correa, yo todos los días creo que tenemos eterna gratitud por lo que ha hecho. Sigue siendo el director emérito de esta orquesta, yo no me canso de reconocer esa labor. Él sigue hoy con su estudio polifónico. Recuerden que él, además de la orquesta, creó el estudio polifónico porque incluso su interés era el repertorio barroco y el repertorio clásico, y ahí se concentró muchísimo la orquesta en sus primeros años. Y hoy pues ya es el director emérito, tiene aparte su estudio polifónico y la orquesta sigue su rumbo aún sin sede. No tengo una historia de raíz como pueden contar hoy el Museo de Antioquia o el Museo de Arte Moderno. Este ha sido también como un caballito de batalla de esta organización. Todas las orquestas en el mundo para poder construir
y un referente y una identificación sonora necesitan un lugar donde poder hacer sus ensayos permanentemente y donde poder efectivamente mostrar su talento y su resultado artístico después de estos entrenamientos artísticos. Entonces, hoy seguimos con la intención de buscar esa sede y pues estamos muy esperanzados en que algún día logremos tenerla porque definitivamente ya es una orquesta con una calidad y con un talante que se merece un lugar de trabajo digno. Con seguridad que sí, Ana, y seguramente esa sede llegará en su momento. Y ya que tú lo mencionas, que esto es como una lucha quijotesca en contra de esos molinos de viento, yo creo que quienes han liderado una organización cultural saben lo complejo y lo difícil que es, pero lo gratificante también. Y bueno, para terminar, seguimos, María, con el Teatro Metropolitano. A mí el Teatro Metropolitano también su historia me gusta mucho, porque como en muchos casos, digamos que en ese recorrido de todo ese siglo XX hemos visto casos de sociedad civil que se junta como con ese interés por lo cultural, en algún momento la Sociedad de Amigos del Arte, como lo hemos mencionado, la Sociedad de Mejoras Públicas, que eran simplemente personas de esta ciudad con esa sensibilidad para promover las artes. Y digamos que la historia del teatro y de su asociación Medellín Cultural pues es un tema muy parecido. Cuéntanos, María, esa historia de esa creación de esa asociación, cómo nace y cómo tenemos hoy también un teatro metropolitano. Bueno, Lina, un saludito para ti, para los colegas, para las personas que nos acompañan. Y sí, yo creo que la historia del teatro es muy bonita porque, como dices tú, está ligada a la unión de un grupo de personas, o sea, de ciudadanos que como personas naturales en algún momento deciden reunirse en principio en entidades como las que tú mencionas y luego en la Asociación Medellín Cultural. Es necesario hablar de Medellín Cultural cuando hablamos del Teatro Metropolitano, porque fue esta reunión de amigos, este grupo de personas que decidieron en algún momento fundar, construir y regalarle a la ciudad de Medellín el Teatro Metropolitano. La Asociación Medellín Cultural se fundó en 1975 y hasta antes de tener el Teatro Metropolitano, lo que Medellín Cultural hacía era respaldar diferentes procesos, proyectos e incluso artistas de la ciudad de Medellín. Programaban en los distintos teatros. Ellos se reunían todos como amigos y decían, bueno, ¿cuánto valdrá traer a Narciso Yepes? Y, por ejemplo, don Rafael Vega, que fue una persona fundamental en todas estas entidades, incluyendo el teatro ya luego construido, don Rafa se sentaba en la librería Continental y a punta de fax él empezaba a investigar por los artistas, por los proyectos, por esas grandes oportunidades, digamos, de agenda artística que querían regalarle a la ciudad de Medellín y que era financiada por ellos mismos. Ellos iban pagando de sus bolsillos los conciertos, arrendaban los teatros que existían en la ciudad en el momento, concentrando una gran parte de su programación en el Teatro Pablo Tobón Uribe en algún momento de la historia de Medellín Cultural. Y fue así como le regalaron a la ciudad una cantidad de programación, como tuvimos muchas temporadas de ópera y bueno, otra cantidad pues de, digamos, de eventos muy memorables para la ciudad, como la visita de Barenboim, entre otras. Luego, en algún momento se les mete en la cabeza construir un teatro que tuviera, digamos, las características físicas y técnicas de los teatros de la época. Unos teatros más grandes, con una tramoya más grande, con un foso de mayor capacidad, con una estructura, como la conocemos, una estructura, digamos, como de caja de zapatos, así se le conoce, rectangular, y que albergara muchísimas más personas. La ciudad estaba creciendo y en su momento se le metió en la cabeza a varios, incluyendo a don Guti, o mejor dicho, liderados por don José Gutiérrez Gómez, que fue pues un gran prohombre, un empresario, un industrial, una persona pues muy cercana al empresariado antioqueño. Y fue así como se convirtió esa idea en un sueño de ciudad, en un sueño colectivo de ciudad, inclusive de país, porque también hay una anécdota muy bonita y es que cuando don Guti empezó a jalonar y a gestionar todos los recursos para la construcción del teatro,
tocó las puertas de la empresa y de las instituciones nacionales y el Banco de la República le dijo, bueno, a nosotros le ayudamos. Por cada plata que usted consiga allá, nosotros damos otro dinero con una única condición. Y la condición es que como ya nosotros sabemos que mantener un edificio es tan costoso, que mantenerlo en condiciones óptimas y encima programarlos, como era la ambición de Medellín Cultural, es tan costoso, ustedes no pueden volver a tocar las puertas del Banco de la República nunca, que se dañó el aire nunca. Y es un gusto poder contarles, y incluso con la estrecha relación que hoy tenemos con el banco, que en todos estos años nunca se tocó la puerta del banco, para nada. Están los estatutos. Vamos a darle este momento que no nos vayan a pedir plata porque el teatro hay que mantenerlo. Y así fue como en 1987 abrió las puertas el Teatro Metropolitano con la intención de liderar y de dinamizar la actividad cultural en la ciudad, de facilitar los procesos y los proyectos locales, también de visibilizar nuestros artistas y obviamente de actuar como una ventana al mundo para que nuestros habitantes, nuestros visitantes pudieran conocer y pudieran tener acceso a las diferentes artes escénicas y musicales del mundo. Así hemos venido cumpliendo con nuestra misión, manteniendo un edificio que está en un área de 9.000 metros cuadrados, un edificio de 9.000 metros cuadrados, que pues hay que aclarar que es una labor tan compleja como la misma labor de programarlo y de mantenerlo activo. O sea, nosotros tenemos nuestra propia línea de programación, que es la línea de programación de Medellín Cultural, donde está desde la música clásica y el ballet hasta las expresiones folclóricas y el hip hop. Pero también la labor de mantener un teatro en las condiciones en las que conocemos el Teatro Metropolitano, que nos gusta llegar y ver el tapete bonito y ver la silla no sé cómo, es una labor muy, muy demandante, sobre todo cuando las edificaciones que son seres vivos empiezan a cumplir años. Nuestro teatro tiene 33 años y ahí empieza a pedir cosas igual como cualquier ser vivo, que le empieza la falla allí, que le empieza el dolorcito y hay que correr a atenderlo porque si no se convierten en unos seres vivos fundamentales para la ciudad, pero enfermos. Entonces, pues a la fecha creo que la Asociación Medellín Cultural y todos sus directores y su junta directiva ha hecho una labor muy bonita y siempre resaltando que es un propósito colectivo de ciudad gestado por amigos del arte, por personas que como nosotras en cualquier momento nos quedamos después de este conversatorio y decimos, bueno, vamos a fundar un teatro o una orquesta o un museo. Así fue. Así es, María, mil gracias. Bueno, y para que entremos en materia sobre el tema que nos convoca hoy, queremos revisar cómo han sido estos 6 meses que nadie se esperaba que iba a pasar lo que pasó. Y digamos que los pronósticos para el cierre del año y para el año entrante pues son complejos. Yo les voy a dar algunos casos, por ejemplo, la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, dice que estamos ante una de las crisis más profundas económicas en América Latina. Las tasas de desempleo, las brechas de desigualdad y pobreza están aumentando considerablemente. Digamos que se espera que los sectores más afectados sean los de las artes y la recreación. Y la OCDE dice que se espera también que en el corto y en el largo plazo el sector cultural sufra una reducción considerable en los ingresos provenientes del sector público y quizá también del sector privado. Y digamos que cierro con esto, y FENALCO lo escuchaba también esta semana. FENALCO dice que 1 de 4 personas en el área metropolitana perdió su trabajo. Estamos ante un escenario muy complejo. Digamos que las organizaciones culturales podríamos decir que están, yo creería que un poquito más preparadas para sortear las crisis porque es un escenario muy complejo en el que nosotros estamos. Pero yo quiero que ustedes nos cuenten de manera breve cómo vivieron estos 6 meses, cómo se enfrentaron a la pandemia, qué cambios tuvieron que hacer en sus organizaciones, qué temas con sus nóminas, con sus equipos de trabajo tuvieron que modificar. Hablemos un poquito de eso, María, y vuelvo contigo, María del Rosario, para que sigamos como en el mismo orden. María, ¿cómo asumió todo esto el Museo de Antioquia? Bueno, pues para un museo del tamaño nuestro, cerrar fue pues como frenar en seco en un momento muy difícil, porque usualmente por los recursos que vamos asumiendo, el final del primer trimestre, el inicio de ese segundo trimestre es fundamental en el flujo económico de nuestras instituciones.
Entonces fue pues además como un descenso económico en un momento que era realmente crítico. Nosotros tenemos 3 edificios que suman unos 27.000 metros cuadrados, cerrados completamente. Tenemos que cuidar 6.000, 7.000 obras, pues, 7.000 piezas entre objetos históricos y artísticos que tiene la colección. Ellos no pueden quedarse sin vigilancia, aseo, ni servicios públicos, no puede, ni un minuto. Entonces, pues estábamos todos en la casa, pero también teníamos que darle sostenibilidad y seguridad a un edificio que alberga obras que son valiosísimas para el patrimonio nacional, y el mismo edificio es patrimonio nacional. Entonces se duplicaron nuestras responsabilidades y nuestras preocupaciones, por lo que digo, por el momento y por la calidad de la responsabilidad que tenemos entre manos. Entonces, pues lo primero era entender qué era lo que estaba sucediendo, entender que no era para un ratico, sino que esto iba para largo plazo, y cómo funcionan las pandemias, a pesar de que ninguna de nosotros la vivió, ni nuestros abuelos, ni nuestros padres. O sea, somos una generación que inaugura en nuestras mentes y en nuestra memoria un hecho sin precedentes. Y aunque ya teníamos noticias de lo que estaba pasando en el mundo, pues creo que también fue una especie de barrigazo, ¿cierto? Sucedió hace justamente ayer, creo que se cumplieron 6 meses del cierre de nuestras instituciones. Pues lo primero era poner en protección y cuidado a nuestros compañeros. Nosotros somos un museo que recibía 850 visitantes diarios, en un porcentaje altísimo de turistas internacionales. Entonces teníamos que poner en cuarentena y en estricto cuidado a nuestros compañeros que habían estado recibiendo visitantes principalmente de Italia y de España. Ese fue un momento en el que estábamos pasando por uno de los buenos puntos pues del turismo en la ciudad. Eso era lo primero. Y lo segundo, reaccionar prontamente, porque teníamos que transformar nuestros proyectos completamente. Nosotros, como todos saben, pues no solamente cuidamos el patrimonio, sino que hacemos ejercicios de circulación e investigación del arte y el patrimonio nacional, y teníamos que voltearlo para generar esos mismos proyectos, pero en un sentido digital. Entonces, las exposiciones, las investigaciones, la agenda, el cumplimiento de los convenios tanto con la Secretaría como con el Ministerio tenían ya que generar nuevos objetivos virtuales. Y otra de las primeras cosas que hicimos fue unirnos entre nosotras y con otros compañeros que no están, y a quienes enviamos un saludo de mucho cariño. O sea, fue tal vez como la primera llamada de ese viernes. Nos hicimos como una llamada de ambulancia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a cerrar? ¿Vas a abrir mañana? ¿Cómo vas a hacer el lunes? Abrimos un grupito de WhatsApp, pues bueno, ya lo teníamos abierto, la verdad, simplemente lo reciclamos, y eso, digamos que fue la tercera medida, o pues no es un nivel jerárquico. O sea, paramos, nos recompusimos y nos unimos más estrechamente. María, en el presupuesto que uno diseña para todo un año, que se hace pues el año anterior, hay una distribución de ingresos, ¿cierto? Sector público, sector privado, gestión propia. En el momento que las instituciones cierran y que se imposibilita la gestión propia, porque no hay taquilla, no hay venta por la tienda, los cafés están cerrados, todos esos extras que hay alrededor de una organización como estas están parados. ¿Ustedes cómo hicieron para sustituir eso que les dejó de entrar por gestión propia, y cómo hicieron para equilibrar ese tema? Bueno, hay una parte, y es que había que hacer rendir cada peso por 3. Entonces, una fue empezar a generar o tratar de generar mayores rendimientos y economías,
y que los proyectos nos ayudaran a impulsar mucho más y generando, volviéndolos, de verdad que ese proceso de acomodo de esto fue supremamente intenso y exigente intelectualmente porque había que hacer rendir un recurso que pues había que estirarlo muchísimo y de eso podrán hablar todas nuestras colegas y todos. O sea, nosotros hemos hecho real la parábola de los panes y los peces. Yo tengo una libretica de notas que voy llenando con pensamientos y he pensado que lo único que hemos hecho es como invocar a la lluvia, generar un milagro. De pronto he pensado que si dibujaran mis pasos por esta casa se dibujaría un mantra que seguramente es un mantra mágico que ha hecho posible. Es que sí, o sea, eso tiene una respuesta matemática, ¿cierto? Estamos, nuestras instituciones están, sí, además, pero es mágico. No, digo, pues. No, sabes, yo te iba a decir otra cosa, además, no solamente es mágico, sino que no hay posibilidad de planear. Es decir, tú planeas un día una cosa, en la mañana y por la tarde es completamente distinto y intentas pensar a una semana y a la semana no te da, o sea, todas las variables son tan inciertas que no logras como planear para el otro día siquiera. El día al día, o sea, en las caminadas de María del Rosario yo estoy completamente de acuerdo, o sea, yo creo que yo las respiradas profundas que he dado y las lloradas de decir, ¿y ahora qué hacemos? Porque, ¿cómo lo logramos? Ana, ¿cómo ha sido para la orquesta estos 6 meses ya que estás interviniendo? Sí. No, es que yo me he acompañado muchísimo, yo creo que lo mismo que decía María Rosario, o sea, yo creo que lo primero y lo más importante para mí también, o una de las cosas más importantes es podernos, primero, unir nosotros como sector cultural de Medellín, o sea, yo creo que esas conversaciones iniciales que tuvimos, estas instituciones que están aquí presentes, invitadas por la promotora cultural, y que estuvo también Andrés Roldán de Explora, fueron muy valiosas para todos. O sea, yo creo que ahí hubo un colchón de esperanza y de ánimo de entender que no estábamos solos. Y que como muchas veces nos enseñó Juan Luis Mejía en sus años de aprendizaje, la unión realmente sí produce cosas distintas. O sea, te ayuda como a sobrepasar el miedo y la incertidumbre que produce esta situación. Para nosotros, pues difícil, imagínense, mis colegas ya me han oído muchas veces esto, pero para los músicos particularmente fue un momento muy difícil, porque realmente una orquesta es una comunidad que vive diariamente unida, que se necesitan el uno al otro, que para construir un resultado artístico óptimo pues tienen que estar juntos. Entonces, en esa medida, primero fue un choque muy fuerte a nivel emocional para cada uno de los integrantes de la orquesta. Muchísimo miedo también de cómo íbamos a seguir adelante, cómo íbamos a lograr salir avanti sin poder unirnos, aprendiendo cosas que además eran completamente desconocidas. Creo que esa es una pregunta que tú nos vas a hacer posterior, pero yo me voy a adelantar, y es el tema tecnológico para esta organización. Realmente seguimos siendo una organización del siglo pasado. Es decir, podríamos ponernos a revisar, bueno, qué información hay o qué bagaje tiene usted de grabaciones de la orquesta que pueda usar ya, mañana, para seguir programando. Y era una lástima, o sea, era como, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo es posible que esto no lo hubiéramos pensado antes? O, por ejemplo, un productor audiovisual, no lo teníamos. O qué equipos tecnológicos necesita cada uno de los músicos para grabarse en su casa para poder hacer estos conciertos multitrack. Entonces eran situaciones todas muy nuevas, muy completamente inciertas, pero lo interesante también que pasó con la orquesta, como decía ahora María del Rosario, es que efectivamente sí hubo magia. Es decir, yo creo que el proceso intelectual y creativo de estas organizaciones y el proceso reflexivo que hemos tenido cada una de estas organizaciones al interior del grupo han sido muy valiosos y se ven y se perciben en el resultado que hoy estamos viendo cada una de nosotras. Cómo efectivamente no solamente participa además el director de programación, sino que, qué sé yo, es decir, el atrilero también aporta, y
y la Junta está al mismo tiempo remando con nosotros para que efectivamente pase lo que tiene que pasar, y hay como una explosión de creatividad de temas que antes eran completamente inusuales y tal vez no hubieran sido posibles, y hoy en la pandemia nos pasan, a nosotros como orquesta. Hacemos cruces de temas que decimos ensayo, error, no sabemos qué va a pasar, pero pasan y pasan cosas muy interesantes. Entonces yo creo que, insisto, ha sido un tema de incertidumbre, de mucho miedo, Lina, de muchísimos aprendizajes, de un agradecimiento para mí, pues una gratitud infinita por el ejercicio de pensar en colectivo. Insisto que para mí, por ejemplo, tener la posibilidad de pensar con las orquestas regionales, de pensar con estas entidades culturales de la ciudad ha sido maravilloso para entender un poco en contexto qué significa esta situación para el sector. Y tercero, un aprendizaje inmenso de todo lo que puede pasar de hoy en adelante en esto que es un nuevo canal, en esta nueva vida de lo digital, que además, insisto, y yo no me cansaré de decir, no reemplaza la música en vivo. Es decir, yo no estoy dispuesta nunca, y lo repetiré siempre, nunca será lo mismo un concierto digital a un concierto en vivo. Nunca. La música en vivo es irreemplazable. Así es, Ana, mil gracias. Sí, yo creo que esta pandemia puso de manifiesto muchas cosas, cosas muy positivas y cosas muy complejas, pero que eso ya lo revisaremos. María Mercedes, ¿cómo fue también el tema de estos 6 meses para el Museo de Arte Moderno? Bueno, al igual que María del Rosario y Ana Cristina, pues han sido 6 meses muy intensos, 6 meses en que nos movemos constantemente entre optimismo y pesimismo. Yo pues creo que más hacia el optimismo, por eso a mí esa idea de que la cultura está en crisis no me suena y no la comparto, pues es el planeta entero de alguna manera el que está en crisis, en una crisis inesperada. Entonces decir que la cultura está en crisis en un momento donde está más viva, y se hace más necesaria que antes, pues me parece pues es absolutamente discutible. Pero en estos 6 meses, las primeras semanas como equipo MAM nos dieron muy, muy duro. Nosotros no estábamos acostumbrados al trabajo en casa, no sabíamos lo que era trabajar en casa. Entonces esa adaptación del equipo esas primeras semanas nos tomó mucho esfuerzo, muchas horas de pensar cómo acomodar, cómo proteger a la gente, cómo tranquilizar también la angustia y el miedo que muchos teníamos. Pero bueno, una vez logramos acomodarnos a ese nuevo formato, que además ya es un formato que yo creo que llega, no sé si para quedarse permanentemente, pero sí para ser parte de un esquema, creo yo, un poco alternativo, más flexible. La gente lo ha valorado y ha entendido también lo positivo que tiene el hecho de no desplazarse tanto, de no perder tanto tiempo en el transporte público, de no hacer uso del carro, de estar más tiempo con la familia, de alimentarse un poco mejor, etcétera. Una vez pudimos acomodarnos a ese esquema de trabajo, garantizar obviamente la preservación del empleo. Ese creo que ha sido uno de los principios de todos estos 6 meses. Por fortuna hemos logrado preservar el empleo de las 46 personas que hacemos parte del equipo de trabajo, también la mayoría de personas que participan con nosotros por prestación de servicios, y de verdad que yo personalmente tengo una gratitud infinita con el equipo del museo. Ha sido un equipo muy solidario, un equipo muy comprensivo, muy paciente, y tal como decía Ana Cristina, un equipo pues con un poder y una capacidad de creatividad que se ha puesto en juego, ¿no? Más que en cualquier otro momento. Nosotros, pues por el lado del gasto, hicimos un ajuste y un apretón fuertísimo, posponiendo, cancelando gran parte de la programación que teníamos pensada para este año, y reduciendo también otros gastos. Hay algo también interesante en estos 6 meses y es el lugar que ha tenido la reflexión sobre la transformación digital. Creo que a todas nuestras instituciones esa transformación, esa llamada transformación digital nos cogió muy rezagadas. Estábamos muchos años atrás. Creo que al principio hubo un poco de ansiedad
no solamente nuestra, sino también de las entidades culturales alrededor del mundo, que nos volcamos muy rápidamente a producir y a generar contenidos en las redes sociales y en otros canales. Creo que eso fue muy importante para la gente, para la humanidad planetaria, pero nosotros particularmente después decidimos poner una especie de freno y empezar a pensar de manera más estratégica y más de largo plazo qué es eso de la transformación digital, qué significa un museo digital, cuál es el lugar que podría tener la creación artística en ese mundo digital, qué significa habitar lo digital, cuáles son las posibilidades, cuáles son los nuevos formatos. Entonces, pues hemos hecho ese ejercicio con mucha conciencia y hemos logrado estructurar una programación con la cual nos sentimos mucho más cómodos. También comparto lo que dice Ana Cristina, hay una parte de la experiencia física que es absolutamente irreemplazable y que no se trata de ninguna manera de trasladar o de empezar a traducir una serie de contenidos que tienen sentido en el espacio físico y ponerlos en lo digital. Entonces, creo que esa reflexión, pues una reflexión acelerada, ha sido muy interesante y creo que es una de las cosas positivas también que nos van a quedar como museo y que, como digo, ya lo estamos pensando en el largo plazo. Ya tenemos, por ejemplo, una sala virtual de cine, que es uno de esos nuevos programas que llega para quedarse en la vida del museo. Y, por supuesto, también desde el lado de los ingresos, pues una caída muy, muy grande, particularmente de los ingresos propios, tal como le preguntaba a María del Rosario, la taquilla, la tienda, el museo, el alquiler de nuestros espacios, es una caída de más de 2.000 millones de pesos. Pues ya abrimos y creo que esa es pues como una de las buenas noticias recientes. Habíamos hecho un intento de apertura en el mes de julio, tuvimos que cerrar otra vez muy rápidamente, pero bueno, ya habíamos instalado, implementado el protocolo de bioseguridad y el pasado 2 de septiembre volvimos a abrir. Ha sido muy lenta esa apertura. Por supuesto que ha habido pocos visitantes en comparación de un día normal de cualquiera de nuestros museos, pero bueno, tenemos el compromiso de que estamos abriendo porque es necesario ayudar a recuperar la confianza, ayudar pues a que la gente respire, vea otras cosas, se relacione con este presente tan intenso de otra manera. Claro. Y aprender a vivir, María, con esta... Así es. Pues es que el virus no se va a ir todavía para ningún lado, entonces habrá que aprender a convivir con el tapabocas. Así es. Así es, y creo que la gente lo ha tomado muy bien. Los visitantes que hemos tenido en estas 2 semanas han sido muy conscientes, han sido muy responsables, y yo realmente estoy muy tranquila porque el museo se siente un lugar seguro. Es un espacio muy amplio, tenemos controlado el aforo y además tenemos la fortuna de tener un espacio público alrededor, esas plazas, el parque, que creo que dan un respiro muy, muy necesario en este momento. María, muchas gracias. María Patricia, el teatro es diferente a los museos, bastante diferente, inclusive pues yo quisiera también que nos contaras muy rápidamente cómo lo vivieron, pero sobre todo cómo van a continuar algunos de los teatros de la ciudad cuando revisaron los protocolos de bioseguridad, pues resultaba más costoso abrir que mantenerse cerrados hasta el año entrante. ¿Cómo lo vivió el teatro y qué va a pasar con el Teatro Metropolitano lo que resta del año? Bueno, creo que pues la experiencia del cierre, de alguna manera nosotros ya la habíamos vivido. Es cierto que no sabíamos que era una pandemia, pero sí atravesamos desde el Teatro Metropolitano una situación crítica hace unos años con el cierre por la estructura metálica, y ahí aprendimos, o por lo menos yo aprendí una cosa, y es que cuando las prioridades son claras, las decisiones son fáciles. Cuando uno tiene muy claro que lo que más importa es el otro, tú cierras y ya verás cómo te encargas de programar y cómo te encargas
de hacer lo que nos corresponde a cada una de nosotras como directoras de estas instituciones. Entonces, lo primero era ese llamado a la protección del otro, empezando por los artistas y por el equipo del teatro. No fuimos reaccionarios y desde el principio creo que mis colegas han conocido mi discurso. Nosotros paramos completamente para entender, para tratar de comprender lo que estaba pasando, para reflexionar y para tomar decisiones que fueran perdurables en el tiempo, porque no nos ha gustado nunca desde el teatro como quemar los voladores a destiempo. O sea, nos gusta que si vamos a desarrollar un proyecto, sea un proyecto que tenga mucho sentido y que tenga un propósito y que tenga unos objetivos en el largo plazo. Entonces, nos pausamos para desarrollar 3 etapas de lo que iba a ser nuestra programación digital, entre otras porque al igual que las demás instituciones, pues nosotros hacíamos unas grabaciones para archivo. Nuestra actividad es una actividad en vivo, es una actividad que no vamos a reemplazar de ninguna manera a través de las redes. No queremos hacerlo y solamente vamos a implementar algo que les contaré más adelante para recuperar la confianza, pero hemos tenido claro que pues el espacio de interacción con las audiencias no son las redes ni es internet, aunque es una gran oportunidad para explorar este medio con el fin de llegar a muchas más personas con otros contenidos, con contenidos específicamente desarrollados para formar públicos. Es lo que estamos haciendo. El tema de las decisiones, igual, la simplificación de los gastos, una reducción presupuestal grandísima, el congelamiento de muchas cosas y teniendo muy claro también, como en el caso anterior, la conservación del equipo. Nuestro equipo está completo, está intacto. Obviamente todos hemos tenido que hacer pues aportes y algunos sacrificios en aras de la protección del empleo, que también a futuro hay que cuidarlo. Sin embargo, es un equipo pues muy flexible, muy adaptable, es una familia. Nosotros nos denominamos la familia del Teatro Metropolitano y como tal, siempre que el teatro ha tenido una dificultad, todos han actuado de esa manera. Es un equipo generoso, es un equipo muy cercano y es un equipo con el que por fortuna tenemos una comunicación muy sólida, muy fuerte y es un equipo con el que yo sé que cuento para todo. Y eso es una ventaja muy grande cuando atraviesas una crisis. ¿En qué estamos? Como tú dices, los teatros somos instituciones completamente diferentes a los museos, no operamos igual y nos enfrentamos a un año, que es una de las preguntas que tú tienes, a un año muy complejo porque nosotros ya no tenemos el Teatro Metropolitano que esta ciudad conoció. O sea, nosotros nos vamos a demorar muchísimo tiempo y casi que yo diría años en volver a estar en el Teatro Metropolitano quienes hemos estado en algún evento que haya agotado boletería. Digamos, cuando empezaron a cerrar las ciudades, lo primero que cerró fue todos los sitios que congregaran pues personas o congregaran grupos de personas importantes y vamos a ser los últimos en abrir. En este momento el Teatro Metropolitano fuimos uno de los primeros en presentar el primer protocolo de bioseguridad que se podía presentar, que era para hacer grabaciones y transmisiones vía streaming. En este momento nosotros ya hemos probado muchas veces y con muchos eventos este protocolo y el teatro está abierto para esto. O sea, hemos hecho ahí grabaciones, se grabó el Festival Internacional de Tango, estamos desarrollando allí nuestros contenidos en este momento. O sea, ya esa parte donde no tenemos más de 50 personas en el escenario y tras del escenario es una parte conocida, es una parte segura que desde el mes de julio hasta hoy no ha tenido absolutamente ninguna novedad en materia de contagios, que es algo bastante bueno. ¿Qué sigue? Sigue la aprobación de unos protocolos de bioseguridad que nos permitan hacer el ingreso de asistentes. Hay mucha confusión porque el primer decreto fue un decreto precipitado, salió de la mano de las salas de cine, sin entender que un teatro de artes vivas es muy distinto a una sala de cine. Sin embargo, igual corrimos como a adaptarnos a todos los anexos que teníamos que ir acondicionando en el teatro y también pasamos ya a la Secretaría de Salud nuestro protocolo para tener espectadores. Tuvo unos ajustes menores. Hoy nada menos nos llegó pues de Bogotá y mi colega María Mercedes lo sabe, ajustes desde el Ministerio de Salud para
justamente para este protocolo, y queremos tenerlo ahí, queremos que el Teatro Metropolitano tenga listo ese protocolo que le va a permitir ingresar espectadores. Ahora, ¿cuántos espectadores pueden ingresar? Con las medidas que se nos exige en este momento, el Teatro Metropolitano, que tiene 1.634 sillas, podría tener 130 sillas habilitadas. Entonces, aquí ya viene la pescadilla que se muerde la cola, donde decimos, si este ha sido nuestro principal recurso para sobrevivir durante 33 años, porque nosotros generamos casi el 70% de nuestros recursos. Es una entidad completamente privada. Si nosotros no podemos volver a hacer ese ejercicio que hacíamos, como mínimo desde la programación y desde el arrendamiento del Teatro Metropolitano, no va a ser viable con 130 sillas. Entonces, se presenta una proyección de un año 2021 que nos obliga a reconstruir un teatro. ¿Cómo vamos a hacer? ¿De qué vamos a vivir? Porque es que esa es la realidad, no solamente fue este año de contingencia, estamos todavía ahí. Entonces, ahí estamos, en este momento trabajando sobre qué vamos a hacer. Por fortuna no somos solo un teatro, somos Medellín Cultural, y ahí es donde nos pegamos de ese origen, y durante algún tiempo haremos uso de lo que muchos años se hizo para subsistir. Por ahora no vamos a abrir con público, así tengamos el protocolo. Nosotros sí consideramos que al tener un espacio cerrado tenemos que ser extremadamente cuidadosos con el ingreso de público, porque si nos equivocamos en esto, la confianza se viene a pique. Entonces esa construcción de confianza va a tener que ser desde el teatro muy prudente, muy responsable, y seguramente la haremos hacia finales del año, pero tendrá que pasar este momento de reapertura económica que, como lo han dicho mis colegas, nos dicta el futuro inmediato. Así es. María, y ahora que tú ya como que das la antesala a mi siguiente pregunta y que lleva el título de esta convocatoria, que a María Mercedes no le gusta mucho, lo entiendo, pero yo quiero preguntarles a ustedes cuatro, ¿están sus organizaciones efectivamente en crisis? ¿Estamos en un riesgo por lo que ha sucedido este año? Y si es así, ¿cómo vamos a cerrar este año? Porque efectivamente una ciudad no puede prescindir sin organizaciones culturales como las que ustedes lideran hoy en día. ¿Estamos en crisis? ¿Están sus organizaciones en riesgo o efectivamente toda esa cantidad de medidas que ustedes tomaron han permitido que se pueda sobreaguar este año y ya revisar el año entrante qué medidas adicionales se toman? María del Ro. A ver, nosotros no nos podemos, es decir, nosotros todavía no podemos, o sea, nosotros todavía no tenemos una... Es muy difícil decir, sí, estamos en crisis. Bueno, no hablemos si quieren de eso, pero entonces hablemos... No, ya voy para allá. Nosotros todavía no nos hemos... No hemos alcanzado una noche de 8 horas de sueño, por decirlo así, ¿cierto? Pero vamos a superar este año y vamos a cumplir 140 años y lo vamos a lograr. Obviamente hay que trabajar un montón, o sea, ganarse este año va a ser como 3 veces el Tour de Francia. ¿Cómo lo van a cerrar, María? ¿Cómo cierra el año el Museo de Antioquia con las proyecciones que tienes hoy? Bueno, nosotros terminamos en más o menos unos 20 días lo que nos habíamos propuesto realizar hace 6 meses. O estamos terminando justamente hoy la consentida virtual, que fue la primera que hicimos. También ya estaremos finalizando el laboratorio emergente, que fueron las acciones de trabajo alrededor del pensamiento del espacio público por los 20 años de la Plaza Botero y la donación. Y ya empezaremos como un segundo ciclo que estamos confeccionando pues precisamente con estas colegas y con el apoyo de Confama. Y ahí estaremos de parte pues del museo generando unas acciones muy bonitas con la Orquesta Filarmónica, con Universo Centro,
con el Museo Pedro Nel Gómez, estaremos haciendo convocatorias y eso nos tendrá activos hasta diciembre y bueno, pues ahí estamos pensando hacer un carnaval, en fin. Digamos que trabajo tenemos y ese trabajo nos irá dando los recursos para alcanzar el año. Aquí hoy lo importante va a ser ya, nuestra preocupación ya empieza a llamarse enero. Y si bien pues todavía no nos hemos ganado, pues de nuestra parte todavía nos falta un poquitico para el 2020, pero pues lo haremos, yo sé que sí. Tengo más que fe, o sea, tengo... ¿Estás optimista? No, pues es que nos levantamos todos los días a trabajar, digamos que eso puede sonar muy antioqueño, pero ¿qué más? No puedo ser diferente. Estamos trabajando todos los días. Yo no sé cuántos proyectos han presentado mis amigas, colegas, pues, pero solamente en el museo yo creo que hemos hecho más de 15 propuestas y hay que hacer otras 15. Y de esas 15, si 2 germinan, bien. Y vamos y ya hay que empezar a vislumbrar enero, febrero. Inclusive en nuestras conversaciones ya empezamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer para el 2021? Pero lo vamos a lograr. Yo quiero decirle una cosa a los que nos escuchan y sé que hablo por mis amigas, estas colegas amigas. Pues aquí hay mucho corazón y nosotros estamos a la altura de nuestras circunstancias. Nos lo tomamos muy serio como generación, o sea, nosotros queremos decirle a nuestros hijos, a los niños, a los jóvenes que nos están mirando que lo vamos a hacer, les vamos a entregar, les vamos a legar la cultura, el arte, el patrimonio que merecen, que necesitan y que si está en nuestras manos, como sabemos que está, estamos poniéndolo todo. En homenaje a ellos, a los que no han nacido, vamos a conseguirlo, porque es lo que nos ha dictado la vida y nos citamos para este momento de alguna manera y aquí lo estamos consiguiendo juntos, unidos, como dijo ahora Ana Cristina. Entonces, no lo llamemos, no es una crisis porque estamos juntos y lo vamos a conseguir. Muy bien, María, muy gracias. No, pues les quedó difícil a las que siguen. Vayan pensando cómo van a cerrar. María, ¿cómo termina este año el Museo de Arte Moderno? Bueno, digamos que tenemos una programación pues hasta, digamos, final de año y ya estamos pensando también en cómo va a ser la programación expositiva del próximo año. Creo que se viene un año mucho más austero, sí, con menos exposiciones, sin lugar a dudas, exposiciones, digamos, mucho más locales y sin tantos gastos, pues que en el mundo de los museos del arte, los gastos de transporte, de seguro, de viajes, etcétera, siempre incrementan muchísimo ese rubro de las exposiciones. El año entrante vamos a tener una agenda mucho más acotada. Vamos a abrir próximamente una exposición nueva en nuestra colección permanente, en la que hemos trabajado desde hace ya varios años y esperamos entonces poder abrir en una segunda fase los espacios restantes del museo, el cuarto piso, nuestra sala de experimentación sonora. Esperamos con ansias también poder tener cine en el Teatro MAM y muy seguramente en la medida en que los protocolos y las disposiciones lo permitan y el clima, poder tener actividades al aire libre también. Digamos que en lo financiero, pues todavía el año no está del todo solucionado, pero como decía María del Rosario, no paramos, presentamos proyectos aquí, allá, participamos en una y otra convocatoria
Necesitamos muchísimo la participación activa de la gente, definitivamente. Sabemos que vienen unos meses todavía muy lentos de recuperación de confianza, pero en la medida de las posibilidades de cada persona es muy, muy importante para nuestra sostenibilidad, no solo financiera, sino nuestra sostenibilidad plena. Necesitamos que la gente participe activamente, que venga, que nos visite, que se tome el café alrededor, que pueda comprar en la tienda MAM, que se pueda hacer amigo MAM, que pase por la librería. Necesitamos, digo, en la medida de las posibilidades, por supuesto, de ese compromiso activo de las personas. Y sin duda alguna, este momento pandémico tan crítico que estamos atravesando va a hacer que muchas cosas cambien. Muy seguramente vamos a tener unos museos distintos, una ciudad distinta, una manera de relacionarnos entre nosotros mismos, con otras especies, con la naturaleza, etcétera, muy, muy distinta. Y bueno, pues no quisiera pecar de optimismo, pero ojalá todo esto en pro de que haya un mundo y una sociedad mejores. Muy bien, María, mil gracias. María Patricia. Se pusieron muy filosóficas no, ya. Pues, impresionante. Vamos a ver que me inspiren a mí pues todos los dioses, porque bueno, cerramos, siempre hay dos ejes, el eje de la programación, el eje financiero. Cerramos realmente nosotros cerramos nuestra programación del 2021 abriéndola, porque como nos tomamos todo este tiempo para pensar, vamos a partir del mes de octubre, ya empezamos con nuestros contenidos de formación de públicos y a partir del mes de octubre vamos a empezar a reactivar también el sector, que es uno de nuestros objetivos. Desde el principio dijimos que queremos trabajar en la formación de públicos para todas las artes y queremos reactivar el sector, porque si Medellín Cultural y el teatro no lo hace, que es con quienes trabaja, con los artistas, con los bailarines, con los narradores, con los guionistas, ¿quién lo va a hacer? Entonces todos nuestros proyectos están en este momento siendo comisionados a artistas para irrigar el sector cultural. Y de todas esas convocatorias y proyectos y demás que presentamos y que nos ganamos, lo que hacemos es compartir el recurso con el sector artístico. Necesitamos que nuestros artistas estén bien para poder reactivarnos. Son nuestra esencia, nuestra razón de ser. Entonces vamos a cerrar con una programación. Esa programación se va a grabar en las mejores condiciones para poder transmitir algunas cosas eventualmente, y sobre todo va a ser el piloto de restauración de confianza en el momento en el que ya nos aprueben ese protocolo, como les contaba, de ingreso de personas. Vamos a empezar a hacer unos ingresos bastante limitados donde podamos entregar la experiencia a algunas personas de volver al teatro, de cómo se siente, lo que decía María Mercedes ahora. Tenemos que trabajar también por la salud mental. Hemos estado encerrados casi todo un año, entonces qué bueno volver a socializar en medio de estos cambios y en medio de volver a creer en encontrarnos con el otro, de poder darle un aplauso a un artista, de empezar como a retomar algunas actividades en un ambiente seguro. No es un compromiso, es un deseo y va a depender de otras cosas. Financieramente nosotros tuvimos un inconveniente grande, un imprevisto grande, que fue una reparación de otro nodo de la estructura metálica que nos faltaba. Eso afectó tremendamente el presupuesto, que ya estaba afectado por la pandemia, y aún no hemos conseguido el recurso total para cubrirlo, pero estamos absolutamente seguros de que vamos a conseguirlo y vamos a lograrlo para poder, pasar este 2020 a ras. Es la meta pues que tenemos trazados incluso con la Junta. Y nuestro 2021 se divide en el sueño y en la realidad. El sueño es, de todas maneras, en octubre nosotros empezamos a configurar nuestra programación, que será presencial, o que sería presencial, y que sería con un eje Colombia, por lo mismo que estamos diciendo. Necesitamos reactivar el sector cultural y de nuestros artistas. Entonces va a tener un énfasis absoluto en las expresiones artísticas colombianas. Y si esto no se pudiera llevar a cabo, pues también vamos a seguir fortaleciendo esas líneas que hemos venido descubriendo y que estamos probando en lo que yo denomino el nuevo espacio público, porque ese nuevo espacio público es las redes y todo lo que nos ofrece Internet en este momento. Básicamente ese es el cierre y la proyección del Teatro Metropolitano.
Perfecto, María, mil gracias. Bueno, Ana, te queda la responsabilidad de cerrar. ¿Cómo termina el año la Orquesta Filarmónica de Medellín? No, pero voy a responder a la pregunta que hiciste porque yo creo que sí estamos en crisis. No vamos a entrar en la discusión. Sí, pero es decir, yo creo que no está mal. Es decir, una pandemia claramente sí es una crisis para la humanidad. El solo ejercicio de habitar el mundo de la manera que hoy lo estamos habitando claramente nos pone en un estado crítico. Nosotros como organizaciones efectivamente estamos viviendo un momento que nos ha exigido muchísimo coraje y muchísima valentía. No es lo habitual, entonces yo creo que efectivamente sí estamos en crisis. Ahora bien, para hacer como un estilo de metáfora, estamos en crisis, pero tenemos un tanque de oxígeno muy poderoso, sobre todo nosotros como entidades culturales, y particularmente aquí en esta ciudad, porque efectivamente tenemos un sector privado que nos apoya profundamente, unos equipos de trabajo que son nuestra razón de ser, finalmente son los que nos dan ese sustento para seguir todos los días apasionados y completamente conmovidos con lo que puede resultar de nuestro ejercicio diario. Tenemos también un público y unas audiencias que quieren profundamente a estas organizaciones. Para mí ha sido realmente gratificante sentir el amor que la gente siente por la Orquesta Filarmónica de Medellín, en mi caso particular. Entonces yo creo que no quiere decir que estemos viviendo lo mismo. Claramente estamos en un momento crítico, un momento de muchos aprendizajes. Yo también, como María Mercedes, siento muchísima esperanza. Soy optimista, pero también soy consciente de decir, efectivamente, estamos bajando a las profundidades del oscuro para poder elevarnos con todos estos apoyos que hemos sentido, con nuestro equipo, con nuestras juntas, con el público. Con el apoyo de lo que hoy nos han permitido seguir y salir adelante. ¿Cómo cierra el año la orquesta? Yo creo que, como María del Rosario decía ahora, no nos hemos ganado el año completo, nos falta en términos financieros, en términos de caja, un poco de porcentaje para poder cerrar el año. Esta orquesta, el mayor rubro, precisamente, pues es el pago a estos músicos, y eso es un gasto importante mensual, que nos exige a nosotros, pues efectivamente, tener un flujo de caja efectivo para poder lograr salir adelante. Y en términos de programación, seguimos adelante con lo que hasta hoy hemos hecho desde abril, nuestra temporada de conciertos, que si antes hacíamos un concierto en nuestro Teatro Metropolitano, porque también es nuestro y ha sido también el lugar donde hemos hecho nuestros conciertos de temporada, y que ha sido nuestro aliado y que nos ha tratado muy bien en los últimos años, pues hoy lo seguimos haciendo de manera virtual. No es un concierto con 68 músicos, es un concierto de música en vivo, en muchas ocasiones solamente con conciertos de cámara, a veces 5 músicos, máximo 15, que es lo que nos permite nuestro protocolo de bioseguridad. Seguimos haciendo nuestros temas de apropiación, que para nosotros son fundamentales, cómo poner la música sinfónica como tema de conversación transversal con otros temas, y estas son las conversaciones que venimos haciendo todos los jueves. Nos ha interesado y nos ha parecido muy valioso el tema de la exploración de formación de público familiar, nuestros conciertos didácticos que hacemos con la alianza que tenemos con Confama, y ahí también queremos seguir explorando ese tema porque nos ha parecido que ha tenido unos resultados muy interesantes. Nuestra formación también virtual, que tiene muchísimos retos a nivel tecnológico por las situaciones de cada una de esas familias que tiene que o tener un computador o acceder a un celular, en fin, ya todos sabemos cuál es la situación de cada una de las familias. Entonces llegar con estos procesos formativos no ha sido fácil, pero también queremos seguir intentándolo. Es una orquesta linda que sigue viva, es decir, y quiere seguir viva. Mis dos palabras serían que tenemos muchísimo coraje y queremos seguir siendo valientes para enfrentar esta crisis, y sabemos que lo vamos a lograr, y sabemos que lo vamos a lograr básicamente por eso, por la unión del sector, por la confianza que ha depositado en nosotros nuestra audiencia y nuestro público, por los sectores que hoy han creído en cada una de estas organizaciones y saben lo importante y lo relevante que son para la sociedad, para la humanidad, diría yo, porque no es un asunto que se circunscriba única y exclusivamente a Medellín. Yo creo, como decía ahora María Mercedes, ¿qué pasó en marzo y qué pasó en abril? Todas las entidades culturales salieron
a poner todo el contenido gratuito. Antes no podíamos ver una ópera como las vimos, o los conciertos, en mi caso particular que vimos de la Filarmónica de Berlín, que era un tesoro poder verla. Es decir, yo creo que todo el sector cultural finalmente lo que hizo fue decirle a la humanidad, aquí estamos. Y entonces, para terminar, yo diría, aquí estamos, aquí vamos a seguir con todo el coraje, con todo el amor y el compromiso y con toda la valentía. Muy bien, Ana. Bueno, y como se nos acabó el tiempo, yo quiero recoger un poquito todo lo que ustedes dijeron. Finalmente, a quienes nos están viendo, a quienes nos están escuchando, la cultura es responsabilidad de la sociedad en su conjunto. Cada uno de los que hacen parte de esa, o que tienen esa responsabilidad, tienen que cumplir. El sector público, el sector privado, pero la sociedad civil también tiene una responsabilidad enorme. Que este sea el momento también para invitarlos a que visiten de nuevo el Museo de Antioquia, que vayan al MAM, a que vayan y disfruten un concierto de la Filarmónica, que vuelvan a interesarse también por la programación del Teatro Metropolitano. Necesitamos cada vez más y mejores públicos, y eso también es responsabilidad de cada uno de nosotros, de los que vivimos en esta ciudad. Así que con esto cierro. Yo quiero agradecerles a cada una de estas 4 mujeres valientes, como ustedes lo mencionaban. Trabajar en la cultura y liderar organizaciones culturales es una labor quijotesca, apenas para un grupo de mujeres como ustedes. Y de nuevo quiero agradecerles, porque yo siempre estas conversaciones las cierro con un pequeño fragmento de diferentes libros, pero no sin antes agradecerle a todas las personas que nos vieron, que nos escucharon. La cultura es responsabilidad de todos, y que estas organizaciones permanezcan vivas y puedan también ser, como lo mencionaba María del Rosario, parte de la vida de sus hijos y de sus nietos, también es responsabilidad nuestra. Así que, señoras directoras, muchas gracias, gracias por este espacio. Saben que además luego de estas crisis tan profundas nacen también muchos de los proyectos más lindos, como es el caso de la promotora cultural, que nace para acompañarlas a ustedes y ojalá cada vez más a diferentes organizaciones culturales, hasta que lleguemos a las organizaciones de base que han jugado un papel fundamental en la construcción de Medellín y que lo deberán seguir haciendo. Así que muchísimas gracias a ustedes, gracias a quienes nos compartieron pues esta hora larguita con nosotros, y cierro con este libro de Gerardo Pérez, que publicó con Fama, con un corto con una corta parte de que escribió Gerardo y Carla Giraldo, y dice así: en los últimos 30 años, Medellín ha tenido cambios que parecen vertiginosos. La ciudad ha visto duplicarse la población y las verdes montañas que rodean el valle se transformaron en laderas de color bermejo de los ladrillos. El cambio de piel de Medellín se gestó durante varios años. No puede decirse que ocurrió de un momento a otro, a pesar de que mucha gente no se dio cuenta de lo que pasaba en las partes altas de la ciudad. En este tiempo hubo intervención del Estado, no siempre con buenos resultados, pero la mayor parte de los cambios se deben a la sociedad civil, a esas personas y organizaciones que no saben que con sus acciones modifican el rumbo de la historia. Y eso es precisamente lo que ustedes hacen día a día.